En la oscuridad de las profundidades marinas, yace uno de los más grandes misterios de la historia. Un barco que se pensaba imparable, la joya de la ingeniería del siglo XX, el Titanic, desapareció en la noche de 1912, llevándose consigo a más de 1.500 vidas. A lo largo de más de 70 años, la humanidad intentó encontrarlo, pero el océano lo devoró, dejándolo olvidado bajo toneladas de agua. ¿Qué pasó realmente esa fatídica noche? ¿Qué secretos ocultaba el Titanic? La verdad al fin revelada no solo cambiaría nuestra comprensión del desastre, sino también el de sus secretos más oscuros. En 1985, el Titanic finalmente fue encontrado. Pero cuando los investigadores lograron ver lo que había en el fondo del océano, no solo descubrieron un barco, descubrieron algo mucho más extraño y misterioso. En este video, vamos a desvelar lo que nunca te contaron sobre el hallazgo del Titanic, lo que realmente sucedió cuando se encontraron sus restos y lo que se ha mantenido en secreto durante décadas. Porque a veces, lo que se descubre en lo más profundo no es solo lo que se espera. Pero antes de comenzar, te invito a unirte a nuestra comunidad. Si eres un amante de los misterios y de las grandes historias sin contar, suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros videos. Y asegúrate de activar la campanita, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará todo lo que creías saber sobre el Titanic. Desde el mismo momento en que el Titanic se hundió en 1912, su desaparición se convirtió en un enigma. Miles de personas intentaron dar con su paradero, y la humanidad quedó obsesionada con la idea de encontrarlo. ¿Cómo podía desaparecer algo tan grande, tan imponente? Con más de 300 metros de largo, ¿cómo era posible que el Titanic fuera tragado por el océano sin dejar rastro? Durante años, expertos, científicos y aventureros se lanzaron al mar con la esperanza de encontrarlo. Los primeros intentos fueron infructuosos. Barcos fueron enviados, tecnologías primitivas fueron utilizadas, pero el océano parecía mantener su silencio. Incluso en la década de 1950, en la que los avances tecnológicos ya eran mucho más notables, el Titanic seguía siendo un fantasma bajo el agua. Las señales de sonar no ofrecían más que ecos confusos. Pero fue en 1985, después de más de 70 años de búsqueda, cuando todo cambió. Robert Ballard, un oceanógrafo estadounidense, lideraba una misión con tecnología de punta. Sin embargo, lo que no sabían es que el Titanic no solo estaba allí, esperando ser encontrado. Lo que descubrieron en su hallazgo sería tan inesperado que pondría en duda muchas de las teorías anteriores. Años de especulaciones y mitos cayeron cuando el equipo de Ballard se acercó al lecho marino. Cuando el sonar mostró la silueta del Titanic, fue un momento histórico. La imagen no era clara, pero el equipo sabía que, por fin, algo monumental estaba al alcance de sus manos. Sin embargo, lo que encontraron en las siguientes semanas dejaría al mundo entero en shock. El Titanic, el más famoso de los transatlánticos, no era lo que todos imaginaban. En las primeras imágenes tomadas por cámaras submarinas, el barco parecía desgarrado, mutado por las garras del océano durante más de 70 años. La majestuosidad del coloso había desaparecido, y en su lugar quedaban recuerdos rotos, pero aún así reveladores. El 1 de septiembre de 1985, el equipo de Robert Ballard estaba listo para lo inesperado. Después de meses de investigación y exploración en las profundidades del Atlántico, por fin llegaron a la ubicación donde todos pensaban que el Titanic descansaba, pero nada podría haberlos preparado para lo que iban a encontrar. Mientras el sonar marcaba las primeras señales de lo que parecía un gran objeto, el corazón de todos los presentes se aceleró. Las primeras imágenes eran difíciles de creer. A través de la pantalla del sonar, solo se podía distinguir una figura sombría, un contorno enorme, pero de ninguna forma tan impresionante como se esperaba. ¿Era realmente el Titanic? Parecía imposible. Durante más de 70 años, había habido rumores, teorías y leyendas, pero ahora, frente a ellos, no había ninguna certeza. ¿Era el gran transatlántico o algo mucho más oscuro y perturbador? El equipo de Ballard, con su pericia y nuevas tecnologías, sabía que la precisión era crucial. Después de lo que parecieron horas de tensas maniobras, las cámaras submarinas finalmente lograron lo que muchos creían imposible. En las oscuras profundidades del océano, un gigantesco fragmento de metal, cubierto por años de corrosión y biología marina, apareció ante sus ojos. Era el Titanic, aunque no el que todos recordaban. El Titanic no estaba en una sola pieza, como muchos pensaban. Al ser encontrado, se reveló una verdad mucho más dura. El buque estaba dividido, desgarrado, como si el océano mismo hubiera reclamado su victoria sobre la magnífica obra de ingeniería.
Las imágenes eran desoladoras, pero también increíblemente fascinantes. ¿Qué había sucedido realmente en esas primeras horas del hundimiento? ¿Cómo había soportado el Titanic semejante daño? Antes de su hundimiento, el Titanic era mucho más que un barco. Era un símbolo de lujo, ingeniería y tecnología de vanguardia. El barco más grande del mundo, diseñado para ser invencible, desafiante ante cualquier obstáculo. La joya de los mares, con lujos que incluso los pasajeros más poderosos de la época solo podían soñar. Desde sus lujosos salones hasta las lujosas suites, todo estaba diseñado para impresionar. Se dice que en su primer y último viaje, el Titanic llevaba lo mejor de lo mejor, empresarios, aristócratas y hasta famosos como John Jacob Astor IV. Para muchos, viajar en el Titanic era la cúspide de la vida social. Las leyendas sobre su grandeza se tejieron a lo largo de los años, pero cuando fue finalmente encontrado en el fondo del mar, se reveló algo completamente diferente. Lo que el Titanic dejó atrás no era solo el recuerdo de su esplendor, sino una historia de destrucción y desgaste. En su descenso al fondo del océano, el coloso había sido destrozado. El impacto del iceberg y la presión del agua habían dejado huellas profundas en su estructura. Pero, además de las huellas de la tragedia, también se descubrió que había algo mucho más inquietante. El Titanic estaba desintegrándose mucho más rápido de lo que se esperaba. El océano había comenzado a reclamarlo rápidamente, no solo a través de la corrosión natural de los metales, sino también a través de la vida marina. El Titanic no era solo un naufragio. El Titanic era ahora un ecosistema propio. Alrededor de su estructura se formaron colonias de criaturas marinas, creando un nuevo hogar en su cuerpo. Esto nos mostró que, incluso en la muerte, el Titanic seguía siendo un testimonio de la lucha entre la creación humana y la naturaleza. Pero los restos no eran solo fragmentos de un barco, contenían memorias perdidas. Entre los escombros, se encontraron fragmentos de vidas, pequeñas piezas que hablaban de la historia de los pasajeros que iban a bordo. Objetos personales como relojes, joyas y cartas que no solo mostraban el lujo de su viaje, sino también las vidas individuales que se perdieron. Y aquí radicaba el mayor misterio: ¿por qué el Titanic, el barco más grande y avanzado de su tiempo, sucumbió tan rápidamente a las aguas del océano? Lo que el océano dejó ver no fue solo un naufragio, sino también una cápsula del tiempo. A medida que las cámaras submarinas se adentraban más en los restos del Titanic, el misterio comenzaba a desvelarse. Lo que el Titanic escondía no eran solo riquezas, sino historias personales, recuerdos congelados en el tiempo y algunos detalles que cambiaban por completo nuestra comprensión de ese desastre. En las profundidades se hallaron relojes detenidos, joyas rotas, cartas a medio escribir, las huellas de una vida que ya no existía. Pero había más. Algo que pocos se dieron cuenta al principio, algo que no estaba destinado a ser visible. La estructura misma del Titanic estaba diseñada con detalles que no solo hablaban de lujo, sino de un plan maestro de ingeniería y misterio. Lo que muchos no sabían era que el Titanic no solo era un símbolo de opulencia, también era un experimento de diseño y tecnología que, al parecer, ocultaba fallos desde su construcción. A medida que se examinaron las partes del casco y las secciones de la nave, los ingenieros descubrieron algo que había sido ignorado durante décadas. El Titanic no fue simplemente un barco maldito por un iceberg. El Titanic fue diseñado con la última tecnología de su época. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología avanzada es llevada más allá de sus propios límites? El casco del Titanic estaba dividido en compartimentos estancos, un sistema pensado para evitar el hundimiento. Pero cuando se hundió, este sistema falló trágicamente. El impacto del iceberg no solo provocó una rotura, sino que comprometió toda la estructura del barco en menos de 3 horas. Lo que parecía ser una ingeniería perfecta terminó demostrando sus fallas fatales. Esto no solo deja ver que el Titanic estaba condenado desde el principio, sino que también revela una verdad perturbadora. El propio diseño de la nave pudo haber contribuido a su fatal destino. Lo que el océano había guardado por más de 70 años, los secretos del diseño fallido, los detalles olvidados, estaban al fin al descubierto. El Titanic no fue solo una tragedia, fue un evento mundial que cambió por completo la forma en que la humanidad entendió la navegación y la seguridad en los océanos. La noticia del hundimiento se propagó rápidamente por todo el mundo, dejando a miles de personas en shock y desconcierto. ¿Cómo pudo un barco tan grande, tan avanzado, irse al fondo en tan poco tiempo? Las primeras teorías se dispararon como un fuego rápido. En los días siguientes al hundimiento, surgieron las primeras teorías. ¿Fue el impacto del iceberg lo único que causó el desastre? Muchos especulaban sobre fallos estructurales, pero la especulación era imparable. Para muchos, la tragedia del Titanic estaba vinculada a un destino fatal.
Se decía que el Titanic estaba maldito. Algunos incluso decían que era un barco que desafiaba las leyes de la naturaleza. Los rumores sobre la maldición del Titanic comenzaron a correr rápidamente, y muchos creían que la causa del desastre era más que un simple accidente. Teorías de sabotajes, errores humanos y hasta malas decisiones por parte de la tripulación se tejieron rápidamente, alimentadas por el pánico y el desconcierto. Pero lo que no sabían es que, décadas después, al encontrar el Titanic, el mundo descubriría algo mucho más profundo y perturbador. Cuando el Titanic fue encontrado, muchos pensaron que por fin se resolvería el misterio. Pero, en lugar de respuestas claras, el hallazgo solo trajo más preguntas. La primera pregunta que surgió fue, ¿por qué el Titanic se hundió tan rápido? El iceberg, aunque fatal, no parecía ser la única respuesta. El hallazgo mostró un barco mucho más dañado de lo que se había pensado. Los análisis de los restos mostraron que el Titanic había sufrido un daño mucho mayor al que se le atribuía. La teoría del iceberg fue solo una parte de la historia. Los compartimentos de la nave, que se suponían a prueba de agua, habían fallado de manera fatal. Las pruebas revelaron que la misma construcción del Titanic había sido una de las principales razones de su rápida caída. Pero esto solo fue el comienzo de los secretos ocultos. Al principio, la emoción del hallazgo fue indescriptible. El Titanic, tras años de búsqueda infructuosa, finalmente había sido encontrado. Pero lo que los investigadores comenzaron a ver en las cámaras submarinas era aún más extraño y perturbador de lo que se esperaba. No solo había restos de lujo, ropa de los pasajeros y pertenencias personales, sino también algo más. Algo que parecía confirmar que el Titanic tenía una historia mucho más oscura. Entre los restos, comenzaron a aparecer fragmentos de objetos de lujo, vajillas rotas, relojes detenidos, joyas que habían sido parte del esplendor de los ricos pasajeros. Pero también aparecieron otros objetos menos glamorosos, ropa desgarrada, zapatos flotando entre los escombros, y más crucialmente, cápsulas de tiempo personales que no habían sido vistas por más de 70 años. Lo más inquietante fue descubrir que el Titanic no solo era un naufragio de lujo y riqueza, sino también un archivo de tragedias humanas. Cartas, fotografías y recuerdos que nunca pudieron ser entregados. Cada objeto encontrado no solo era una pieza del pasado, sino un vestigio de vidas truncadas, de historias que quedaron guardadas en las profundidades del océano. Tras el hallazgo del Titanic, el mundo no solo descubrió un naufragio, sino que también resurgieron las teorías de conspiración. A lo largo de los años, muchos se han preguntado si el Titanic se hundió por accidente, o si hubo algo más en juego. Las preguntas comenzaron a intensificarse. ¿Fue el iceberg el verdadero culpable? ¿O había algo más detrás de este desastre tan perfectamente orquestado? Una de las teorías más sorprendentes fue la que sugería que el hundimiento del Titanic no fue un accidente, sino un sabotaje intencional. ¿Cómo era posible que un barco tan avanzado y supuestamente invencible se hundiera tan rápido tras un solo impacto con un iceberg? Algunas teorías apuntan a que, en realidad, alguien habría manipulado los hechos para ocultar un oscuro secreto que el Titanic llevaba consigo. Entre las personas más involucradas en este tipo de teorías están aquellos que aseguran que el Titanic estaba destinado a ser hundido para deshacerse de ciertos pasajeros que se oponían a intereses poderosos. Otros sugieren que el accidente era una manera de deshacerse de los responsables de ciertas decisiones financieras que estaban involucrados en la creación del Titanic. Sin embargo, ninguna de estas teorías se pudo probar, ¿o sí? Lo que sí quedó claro tras el hallazgo es que, entre los restos, se encontraron piezas inusuales que alimentaron estas teorías. Algunos objetos raros, aparentemente fuera de lugar, indicaron que había algo más que simplemente un accidente detrás de este trágico evento. Pero no basta con teorías, la verdad estaba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. En medio de toda la tragedia, hubo un puñado de sobrevivientes que vivieron para contar su historia. La tragedia del Titanic fue también una historia de coraje y supervivencia, de personas que lograron escapar del desastre, pero que vivieron con una carga emocional que los acompañó por el resto de sus vidas. Algunos sobrevivientes jamás hablaron sobre sus experiencias, mientras que otros compartieron sus relatos, que revelaban detalles escalofriantes sobre las horas más oscuras de la tragedia. Uno de los momentos más desgarradores fue la lucha por un lugar en los botes salvavidas. El Titanic, aunque contaba con suficientes botes para todos los pasajeros, no tenía un sistema organizado para evacuar a los pasajeros, y mucho menos para enfrentar una catástrofe de esta magnitud. Las historias de los sobrevivientes revelaron la difícil decisión entre salvar a unos y dejar a otros atrás. La lucha por la supervivencia se convirtió en una pesadilla interminable. Para aquellos que sobrevivieron, el Titanic nunca se fue.
La carga emocional que traían los sobrevivientes fue tan grande que muchos nunca pudieron escapar del trauma de esa noche. Algunos de los relatos más espantosos, sin embargo, no hablaban solo del naufragio, sino de las decisiones fatales tomadas por aquellos que estaban al mando. Una de las preguntas más críticas que surgió tras el hundimiento del Titanic fue: ¿por qué las decisiones tomadas por la tripulación fueron tan catastróficas? ¿Por qué no se evacuó con mayor rapidez? ¿Por qué no se vio el peligro del iceberg con más anticipación? ¿Y por qué, incluso después de la colisión, no se tomaron medidas inmediatas para salvar más vidas? Uno de los fallos más grandes fue la actitud de los oficiales del Titanic ante la situación. A pesar de la gravedad del impacto, muchos creyeron que el barco era insumergible, lo que los llevó a tomar decisiones fatales. Por ejemplo, el capitán Edward Smith, uno de los hombres más experimentados en la Marina, no actuó con la urgencia que la situación requería. Mientras las aguas comenzaban a invadir los compartimentos, la falta de acción a bordo se convirtió en una condena para muchos. Además, muchos de los botes salvavidas del Titanic fueron lanzados al mar con menos personas a bordo de las necesarias. Los botes vacíos, algunos apenas llenos, se alejaron de la nave mientras miles de pasajeros luchaban por sobrevivir. Se decía que los oficiales temían un pánico masivo, pero al final, su inacción y falta de decisión les costó la vida a muchos. Las decisiones fatales de los oficiales no solo fueron un fracaso en términos de navegación, sino también en lo que respecta a la moralidad. La verdad es que muchos de los que se salvaron lo hicieron a expensas de otros. Y mientras los sobrevivientes llegaron a tierra, una nueva pregunta se alzaba: ¿se trató simplemente de un accidente, o hubo algo más oscuro que jugó un papel en el destino del Titanic? Después de más de un siglo, el Titanic sigue siendo un símbolo de la tragedia, pero también de la arrogancia humana, de nuestras creencias de invulnerabilidad y perfección. El hallazgo del Titanic nos trajo respuestas, pero también más preguntas. ¿Por qué se hundió tan rápido? ¿Fue realmente un accidente o algo más? ¿Qué secretos se llevaban consigo los pasajeros y la tripulación? La verdad es que, aunque el Titanic nos dejó mucho por aprender, también nos recuerda que, en momentos de tragedia, las decisiones y la humanidad se convierten en los verdaderos factores que marcan el destino. Lo que escondía el Titanic no era solo la historia de un barco, sino la historia de un mundo que pensaba que nada podría hundirlo. Pero el océano, con su silencio, guardó una verdad mucho más profunda. El Titanic se hundió, pero la lección que nos dejó nunca se desvanecerá. Un recordatorio de que, por más grande que sea nuestra construcción, siempre hay fuerzas más grandes que nosotros mismos. Lo que el Titanic escondía sigue siendo, en muchos sentidos, un misterio por resolver. Y ahí lo tienes, amigos, la verdad detrás de lo que el Titanic escondía al ser hallado, y las lecciones que aún podemos aprender de esta tragedia. Pero este misterio no termina aquí, hay mucho más por descubrir. Si te ha sorprendido lo que hemos revelado hoy, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir explorando más secretos ocultos de la historia con nosotros. Haz clic en la campanita para ser el primero en conocer nuestros próximos videos y acompañarnos en el viaje por lo desconocido. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, la historia nunca olvida.